Nunca pensé que terminaría escribiendo esto, pero siento que si no lo saco de alguna forma, voy a explotar. Mi vida dio un giro tan brusco que todavía me cuesta entender cómo llegué hasta este punto. Todo comenzó hace 8 meses, cuando mi hermana menor, Daniela, se mudó a vivir a nuestra casa después de que su relación de 5 años terminara de la peor forma posible. Mi esposo, Iván, y yo llevábamos juntos 6 años. Nos conocimos en la universidad y, aunque tuvimos nuestras altas y bajas, éramos ese tipo de pareja que todos envidiaban. Teníamos un apartamento pequeño pero acogedor, sin lujos, pero lleno de cariño. Él siempre fue tranquilo, muy reservado, y yo soy más intensa. Me gusta tener el control de las cosas, lo admito, pero jamás había sentido que eso fuera un problema. Cuando Daniela llegó, me pidió quedárselo solo un mes mientras se organizaba. Obvio le dije que sí. Es mi hermana, y siempre fuimos muy unidas. Pero desde la primera semana, empecé a notar cosas raras. No eran cosas enormes, nada que pudiera señalar con claridad. Pero pequeños detalles. A veces los encontraba hablando en voz muy baja y se callaban apenas entraba en la cocina. O Daniela salía del baño justo cuando Iván entraba a la habitación. Cosas mínimas, sí, pero el instinto me decía que algo no cuadraba. Intenté no hacerle caso, pensar que eran ideas mías. Hasta que un día, una de mis blusas favoritas apareció en la canasta de la ropa sucia, y estaba manchada con un labial que yo no usaba. Daniela tiene esa manía de usar labial rojo fuerte incluso dentro de casa. Yo soy más de bálsamo y ya. Me quedé mirándola largo rato esa noche mientras cenábamos los tres. Reía con Iván como si nada. Él incluso le sirvió más arroz con una sonrisa. Yo ya no sabía si estaba paranoica o si era demasiado ingenua. Una semana después, las cosas explotaron. Volví temprano del trabajo porque me sentía mal del estómago. No les avisé. Pensé en acostarme un rato y sorprenderlos con una cena en la noche. Pero al abrir la puerta, escuché risas. Risas que venían de mi habitación. Mi corazón se aceleró tan fuerte que creí que me iba a desmayar. Caminé despacio por el pasillo. La puerta estaba entreabierta. Y ahí estaban. No estaban haciendo nada comprometedor, pero estaban muy juntos, sentados en el borde de la cama. Ella tenía puesta mi bata. Él le acomodaba el cabello detrás de la oreja. Parecían íntimos. No dije nada. Cerré la puerta con fuerza y ellos dieron un salto como si los hubieran electrocutado. Me miraron con cara de susto. Iván tartamudeó algo como "no es lo que piensas", y Daniela se levantó de un brinco, con una sonrisa nerviosa. No armé un escándalo. Solo dije que necesitaba estar sola. Me encerré en el baño y lloré como no lloraba desde que murió mi papá. Esa misma noche, Daniela se fue a casa de una amiga porque no quería incomodarme. Iván juró que no había pasado nada, que estaba ayudándola a sentirse mejor, que ella estaba muy deprimida. Y lo peor es que, le creí. O quise creerle. Porque pensar en otra cosa me dolía demasiado. Pero las cosas no quedaron ahí. No. Solo empeoraron. Una semana después, mi jefe me llamó a su oficina con una cara seria. Había llegado un informe anónimo acusándome de alterar datos de unos contratos. Algo grave. Algo que podría costarme el puesto. Y no solo eso. Alguien había dejado en la impresora copias de correos supuestamente enviados desde mi cuenta, donde yo admitía haberlo hecho. No podía creerlo. Nunca había hecho algo así. Soy muy cuidadosa. Llevo años trabajando en esa empresa y jamás he tenido una sola queja. Me defendí con todo. Pedí revisar los accesos a mi computadora, mostrar registros, lo que fuera. Pero todo apuntaba a mí. Salí de esa reunión temblando. Me sentía vacía. Traicionada. Acusada de algo tan grave, y sin nadie que me defendiera. Mis compañeros empezaron a mirarme con desconfianza. Algunos incluso dejaron de hablarme. Y ahí fue cuando una sospecha oscura empezó a crecer dentro de mí. Esa misma noche, cuando llegué a casa, noté que faltaba una carpeta de papeles en mi escritorio. Pensé que quizá la había guardado mal. Pero días después, descubrí que alguien había entrado a mi cuenta de correo desde otro dispositivo. Revisé los registros. Un acceso desde el celular de Iván. Y entonces todo encajó. Todo. Mi hermana. Mi esposo.
La traición silenciosa. No sabía cómo actuar. Si enfrentarlos. Si gritar. Si huir. Pero decidí que si iban a jugar sucio, yo también podía hacerlo. Y lo hice. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, con la laptop sobre las piernas, revisando cada rincón de mi correo, cada carpeta, cada mensaje enviado. No encontraba pruebas directas, pero la sensación era innegable. Alguien me estaba saboteando desde adentro. No quise acusar a Iván sin pruebas. Todavía me aferraba a una parte de mí que quería pensar que todo era un malentendido. Pero cuando vi que el acceso remoto a mi cuenta coincidía con la fecha en la que se enviaron esos correos falsos, sentí que algo se rompía por completo. Lo que más me dolía no era el trabajo. Era darme cuenta de que la persona con la que compartía mi cama podía estar conspirando conmigo en una sonrisa, y apuñalándome en silencio cuando me daba la vuelta. Y si él era capaz de hacer eso, no podía evitar pensar que tanto sabía o incluso había planeado Daniela. Decidí jugar mis cartas con cuidado. Lo primero que hice fue ir a casa de mi mejor amiga, Laura. Le conté todo. Absolutamente todo. Y por primera vez desde que esto empezó, alguien me creyó sin dudar. Tú no estás loca, me dijo. Ellos están tramando algo. Y vamos a descubrir qué. Así que armamos un pequeño plan. Le pedí a Iván un tiempo. Le dije que necesitaba espacio para pensar, que las cosas entre nosotros estaban tensas y no me sentía bien. Él no discutió mucho. Apenas hizo un par de preguntas y me dijo que entendía. Demasiado tranquilo, como si ya supiera que esto iba a pasar. Me fui a vivir con Laura unos días. Pero dejé en casa una cámara pequeña, escondida entre los libros del estante. Una que se activa por movimiento y guarda todo en la nube. No lo hice por morbo, sino porque necesitaba saber qué pasaba cuando yo no estaba. Porque algo en mi interior gritaba que no todo había salido a la luz aún. Durante los primeros días, no pasó nada. Iván iba al trabajo, volvía, se sentaba frente al televisor, se dormía en el sofá. Pero al tercer día, Daniela apareció. Había dicho que se iba con una amiga, ¿recuerdas? Pues resultó que tenía una copia de las llaves. Y no solo entró como si nada, sino que trajo comida, una botella de vino y una pijama suya que dejaba poco a la imaginación. Esa noche, los vi besarse. Mi cuerpo entero se congeló. Laura estaba a mi lado viendo la grabación y me agarró del brazo cuando solté un grito ahogado. Verlos ahí, en el mismo sofá donde tantas veces me acurruqué con Iván, me provocó una mezcla de asco, furia y tristeza que no sabía cómo controlar. Pero eso no fue lo peor. Mientras se servían copas y reían como si nada importara, Daniela dijo algo que me perforó el alma. ¿Y si no renuncia? ¿Y si se pone a investigar? No va a renunciar, dijo Iván, con total frialdad. Ya sembramos suficientes dudas en la empresa. Para cuando termine el proceso, nadie le va a creer nada. Esa frase me destruyó. Porque no solo me traicionaban en lo sentimental. Me estaban destruyendo a propósito. Planeado. Con alevosía. ¿Y para qué? ¿Qué ganaban con arruinarme así? No podía dormir. No podía pensar. Solo lloraba, con una rabia sorda en el pecho. Pero en vez de ir a enfrentarlos de inmediato, me obligué a esperar. Y empecé a investigar. A lo obsesivo. Llamé a mi jefe, con tono calmado, y le pedí una reunión informal. Le dije que entendía que todo apuntaba hacia mí, pero que quería que al menos viera una cosa. Le mostré los registros de acceso remoto, y luego, una captura del rostro de Iván entrando a mi cuenta desde su celular. No lo mencioné directamente. Solo dije, esto fue un acceso no autorizado desde un dispositivo que no es mío. Mi jefe palideció. Me dijo que revisarían todo otra vez. Que no hiciera ninguna declaración aún. Y entonces, empecé la segunda parte de mi plan. Una más arriesgada, más cruel si se quiere, pero necesaria. Hice como si no supiera nada. Volví a casa unos días después, con una sonrisa tensa. Les dije a los dos que quería reconstruir mi relación con ambos, que los perdonaba, que necesitaba paz. Y cayeron. Oh, sí. Cayeron redonditos. Me abrazaron, me agradecieron por ser tan madura y Daniela incluso lloró. Pero yo ya no sentía nada. Solo estaba esperando el momento justo para devolver el golpe.
Y ese momento llegó antes de lo que imaginaba. Una semana después de haber vuelto, decidí que era hora de activar la siguiente fase. Para eso, necesitaba que ambos bajaran completamente la guardia, así que me comporté como si nada hubiera pasado. Preparé cenas, fingí risas, incluso le compré a Daniela una crema facial que solía gustarle, como si aún me importara su bienestar. Fue más difícil de lo que imaginé. Fingir que no sabía que se acostaban en mi cama mientras yo lloraba en casa de una amiga, que él accedió a mi cuenta para incriminarme, que ella lo ayudó. Cada gesto, cada palabra me costaba. Pero también sentía una especie de fuego dentro de mí, una determinación férrea de que ellos no iban a salirse con la suya. No después de todo lo que me habían hecho. Así que comencé a grabarlos. Conversaciones, gestos, incluso comentarios sueltos que parecían triviales pero que, fuera de contexto, mostraban una dinámica muy clara de complicidad entre ellos. Instalé una segunda cámara en la sala, oculta dentro de una maceta decorativa. Me aseguré de que todo se respaldara automáticamente. Una noche, Daniela se pasó de copas y empezó a hablar más de la cuenta. Yo estaba fingiendo que cocinaba mientras ellos estaban en el sofá, como si yo fuera una simple espectadora de su relación secreta, aunque sabían que los veía. Daniela soltó una risa de esas que me daban ganas de gritar y dijo: ¿Sabes qué fue lo más gracioso de todo? Ver la cara de Juliana cuando la llamaron a recursos humanos. Parecía un pollito mojado. No podía ni hablar. Juliana era mi compañera de trabajo. Y sí, estuve con ella ese día. Ella fue la que me ayudó a mantenerme firme frente al jefe. «Te pasaste con eso de los correos», le respondió Iván, con media sonrisa. «Tú fuiste el que dijo que había que hundirla bien para que no sospechara de nosotros», replicó ella. Y funcionó, ¿o no? Tuve que salirme al balcón un momento, fingiendo que hablaba por teléfono. Me temblaban las manos, el corazón me latía en el cuello. Pero por dentro, sentí que había ganado una pequeña batalla. Esa conversación quedó grabada. Palabra por palabra. Lo siguiente fue hablar con el área legal de la empresa. No solo para limpiar mi nombre, sino porque eso ya era un delito. Hackear mi cuenta, falsificar pruebas, hacerme pasar por incompetente. Todo era parte de un plan que ellos habían montado para hacerme perder el trabajo. ¿La razón? Daniela quería el apartamento. Así de simple. Y claro, yo no podía evitar recordar un comentario que ella había hecho meses atrás, mucho antes de que todo esto comenzara. Dijo algo como: «Qué rico vivir aquí sola, sin que nadie me moleste». En su momento, lo tomé como una broma. Pero ahora, entendía que ya estaba sembrando la idea. Cuando la parte legal vio la grabación, se tomaron el asunto en serio. No podían despedir a Iván, porque no trabajaba allí, pero abrieron un proceso para limpiar mi expediente. Mientras tanto, yo decidí mover mis piezas en silencio. Puse en venta el apartamento. Ni Iván ni Daniela sabían que estaba a mi nombre solamente. Lo compré con una herencia de mi abuela y, por una corazonada, nunca lo registré a nombre compartido. Fue algo que hicimos en pareja, pero legalmente era mío. Me senté con ellos una noche y les di la noticia con falsa tristeza. He decidido vender. No me siento bien aquí, demasiados recuerdos. Necesito empezar de cero. La reacción fue gloriosa. Iván me miró con ojos entrecerrados, como tratando de descifrar si hablaba en serio. Daniela puso cara de póker, pero sus labios temblaban. «Pero, ¿ya lo pensaste bien?», dijo ella. «O sea, ¿y si solo te tomas un tiempo?». «Ya está en proceso», mentí. Bueno, medio mentí. Sí estaba en proceso, pero aún no lo habían publicado en las plataformas. «¿Y dónde vas a ir?», preguntó Iván. «Tengo una oferta para trabajar en otra ciudad. Me viene bien. Una amiga me va a recibir mientras me instalo». Obvio no pensaba irme, pero quería que pensaran que estaba cerrando el capítulo por completo. Dejarlos creer que habían ganado, solo para que les doliera más cuando se cayera su teatro. Pero todavía me faltaba el último golpe. El más bajo. El más justo. La mañana siguiente me desperté antes que ellos. Preparé café, me vestí como si tuviera una entrevista y salí con una sonrisa que solo yo sabía lo que significaba. El día anterior ya había hecho la cita. Iba a firmar los papeles para iniciar oficialmente la venta del apartamento. Pero además, tenía otra cita,
con una abogada. Quería asegurarme de que todo lo que había reunido, grabaciones, accesos no autorizados, conversaciones comprometedoras, tuviera valor legal. La abogada fue clara: con ese material, yo no solo podía demandar, sino que también podía presentar una denuncia penal por suplantación de identidad y sabotaje profesional. Me dijo que no era algo menor, y que la empresa podía incluso iniciar acciones contra Iván por lo sucedido. Le pedí que, por ahora, solo me ayudara a redactar una carta formal, una notificación para Iván, indicando que debía desalojar el inmueble en máximo 7 días. No necesitaba explicaciones ni justificaciones. Él no tenía ningún derecho legal sobre la propiedad. Y yo pensaba recuperar mi vida sin él dentro. Volví esa tarde con los papeles en el bolso, y una calma que no había sentido en semanas. Daniela no estaba. Iván sí. Estaba en la cocina, sin camisa, comiéndose la lasaña que yo misma había cocinado el día anterior. El descaro era impresionante. Le dejé el sobre la mesa, sin decir nada. Me miró extrañado, lo abrió, y vi cómo su cara cambiaba lentamente, como cuando ves una olla a presión a punto de estallar. ¿Qué es esto? Una notificación legal. Tienes una semana para irte. No hay discusión. ¿Estás loca? ¿Cómo que me tengo que ir? El apartamento es mío, Iván. Siempre lo fue. Y tú no solo me traicionaste como pareja. Me saboteaste. Intentaste arruinar mi carrera. Lo tengo todo grabado. La seguridad con la que hablé lo dejó sin argumentos. Intentó negarlo al principio, claro, pero cuando mencioné la cámara y le dije dónde estaba escondida, se quedó pálido. Fue idea de ella, dijo, alzando la voz. Daniela fue la que lo planeó. Yo solo la seguí. Ahí fue cuando me reí. No pude evitarlo. La excusa era tan patética que casi me dio pena. Pero no le respondí. Me di media vuelta y me encerré en mi habitación. Pocas veces en mi vida había sentido tanto poder sobre una situación. Y no por venganza, aunque no voy a mentir, también dolía rico, sino por la sensación de estar recuperando el control. Lo que no esperaba era lo que pasaría al día siguiente. Daniela llegó temprano, como si ya supiera que algo andaba mal. La escuché hablar con Iván en voz baja. Discutían. Luego, el tono subió. ¿Cómo que te vas? Gritó ella. ¿Y qué pasa conmigo? No voy a ir preso por ti. Le respondió él, casi con desesperación. Ella tiene pruebas. Grabaciones. Me asomé por el pasillo, en silencio. Estaban en plena guerra civil. Daniela lo empujó. Él la llamó egoísta. Se lanzaban reproches como cuchillos. Ella lloraba, él gritaba. Y de pronto, ella dijo algo que me dejó congelada. Todo esto lo hice por ti. Porque tú me prometiste que nos quedaríamos juntos. Ahí supe que la historia era todavía más turbia de lo que imaginaba. ¿Promesas de amor? ¿Una relación a escondidas que iba más allá del sexo? No eran solo traidores, eran crueles. Manipuladores. Despiadados. Esa noche, Iván hizo las maletas. Se fue sin despedirse. Solo cerró la puerta con fuerza y no volvió a aparecer. Daniela se quedó. Se encerró en la habitación que usaba y no salió en todo el día. Yo no le hablé. No tenía nada que decirle. Estaba esperando a que la notificación legal le llegara también. Porque claro, ella también iba a tener que irse. Cuando finalmente salió, 3 días después, se me plantó frente a la cocina como si todavía tuviera algo de autoridad sobre mí. ¿Tú crees que esto va a terminar bien para ti? Me dijo, con esa cara de superioridad que siempre usaba cuando no tenía argumentos. Ya terminó bien para mí, le respondí, sin mirarla siquiera. Porque ahora sé quién eres. Y eso fue lo último que le dije. Ese mismo día se fue. Tiró la puerta, me dejó mensajes pasivo-agresivos por WhatsApp, me bloqueó de todas partes. Mejor. El apartamento se vendió una semana después. Me fui a otra ciudad, no muy lejos, pero lo suficiente como para respirar aire nuevo. La empresa me ofreció una nueva posición y se disculpó por todo lo que pasó. Nunca me dijeron abiertamente que sabían que fui víctima de un sabotaje interno, pero leí entre líneas que estaban tan avergonzados como yo estaba cansada. A veces me pregunto si fui demasiado lejos. Si debí enfrentar todo de otra forma.
Pero luego recuerdo cómo me miraban, cómo me mentían, cómo me hacían sentir que estaba loca. Y me respondo lo mismo cada vez. No, no fui demasiado lejos. Solo me defendí. Después de todo lo que pasó, pensé que al mudarme y empezar de nuevo, las cosas se calmarían. Pero no. Algunas personas simplemente no saben desaparecer con dignidad. Pasaron 2 meses desde que dejé el apartamento y comencé mi nueva vida en otra ciudad. Un lugar más tranquilo, un nuevo departamento, una nueva rutina. Al principio me sentía extraña, como si todavía estuviera escapando de algo, pero poco a poco empecé a sentirme en paz. A dormir sin sobresaltos. A caminar sin sentir que alguien me estaba observando. La nueva posición en la empresa fue todo un cambio. Menos estrés, nuevos compañeros, incluso mejores beneficios. Era como si la vida me estuviera dando una segunda oportunidad. Pero justo cuando comenzaba a respirar, Daniela reapareció. Todo empezó con mensajes extraños desde un número desconocido. Al principio pensé que era spam. Pero luego llegaron las indirectas. ¿Te sientes segura allá sola? ¿Creíste que podías hacerme esto y quedarte tan tranquila? Sabía que era ella. Reconocía su tono. Su forma de escribir. Esa mezcla de manipulación disfrazada de advertencia. Bloqueé el número. Cambié configuraciones de seguridad en mis redes. Pero una semana después, me llegó un correo, esta vez a mi cuenta personal. No tenía nombre, pero el contenido era muy claro. ¿Podría enviarle a tu nuevo jefe una copia de todo lo que hiciste para incriminar a tu ex o acaso no quieres que sepan que eres capaz de manipular gente para salir limpia? Me temblaron las manos. No por miedo a perder mi trabajo, sino por la impotencia. ¿En serio? Después de todo, ¿ella seguía viéndose como la víctima? Llamé a mi abogada. Le reenvié el correo. Me dijo que era suficiente para levantar una denuncia formal por acoso y amenazas. Pero también me dijo algo más. ¿Quieres ir por el camino legal, o prefieres algo que le duela más? La miré, confundida. Ella sonrió y abrió su laptop. Me mostró algo que nunca se me habría ocurrido. Una demanda por difamación y perjuicio moral. Podía incluir los mensajes, las grabaciones previas, el intento de extorsión con el correo, y el hecho de que todo este caos estaba afectando mi salud mental. Le dije que sí. Que lo hiciera. Que ya no quería vivir con miedo a que ella volviera a envenenar algo más en mi vida. Mientras tanto, yo también me moví por mi cuenta. Una antigua compañera de universidad me había dicho hacía meses que Daniela estaba trabajando en una pequeña agencia de marketing en la ciudad donde vivía antes. Así que me puse en contacto. No para hacerle daño, eso lo tengo claro, sino para protegerme. Le expliqué la situación a la directora de esa agencia. Le mostré pruebas. No pedí que la despidieran, pero sí les dejé en claro que esa persona tenía un historial de sabotaje profesional y que me estaba acosando. No sé qué hicieron con esa información, pero una semana después, la cuenta de Daniela en redes desapareció. Y no volví a recibir un solo mensaje más. Pero aquí viene lo más irónico de todo. Iván reapareció. Sí. El mismo Iván que huyó como un cobarde y me dejó cargando con todo. Me escribió desde una cuenta nueva. Un mensaje largo, lleno de culpa y palabras vacías. Solo quiero pedirte perdón por todo. No supe manejar lo que pasó. Ella me manipuló. Nunca fue mi intención lastimarte. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que por un segundo, una parte de mí pensó en responderle. En decirle que lo entendía. Que el dolor ya había pasado. Pero luego me imaginé su cara mientras hablaba con ella, planeando mi caída como si fuera un juego, y sentí asco. Lo dejé en visto. Ese fue el verdadero cierre para mí. No un grito, no un escándalo. Solo silencio. Porque a veces el castigo más fuerte es dejar que el otro se quede hablando solo con su culpa. Hoy, meses después, sigo sin entender por qué lo hicieron. ¿Qué los motivó? Pero ya no me quita el sueño. Lo que sí me quedó claro es que nadie está exento de ser traicionado. Que el enemigo a veces duerme bajo tu mismo techo. Y que no importa cuán sola te sientas en medio de la tormenta, mientras tú sepas la verdad, eso es suficiente para volver a levantarte. Pero créanme, lo que pasó después, no lo vi venir. Justo cuando creía que todo había quedado atrás, me llegó una notificación del juzgado. Daniela había decidido contrademandarme. Sí,
¿Cómo lo lees? A pesar de que fui yo la víctima, a pesar de que tenía pruebas de todo lo que me hicieron, ahora ella me acusaba de persecución, difamación y daño emocional. En ese momento, me quedé en blanco. ¿Cómo alguien podía tener tanta cara? Después de haber arruinado mi relación, casi destruir mi carrera, manipular a mi jefe, violar mi privacidad, ¿ahora decía que ella era la víctima? Lo primero que hice fue llamar a mi abogada. Ella ya estaba enterada. Me dijo que esto era una jugada desesperada, probablemente un intento de presión para que yo desistiera de mi demanda. Pero aún así, el proceso tenía que seguirse. Una citación judicial, abogados, audiencias. Todo el paquete. Al principio me sentí agotada. De verdad. Pensé en retirarme de todo, hacer borrón y cuenta nueva. ¿Valía la pena seguir con esta guerra? Pero entonces recordé todo lo que viví. Recordé las noches sin dormir, los días llorando en el baño del trabajo, la vergüenza de que me miraran como una mentirosa. Y me dije, no más. Así que seguimos adelante. La audiencia llegó 2 meses después. Fue uno de los días más tensos de mi vida. Ahí estaba ella, sentada con su abogado, vestida como si fuera la más digna del mundo, con una expresión neutra que solo me provocaba repulsión. Yo llegué acompañada de mi abogada y de Laura, mi mejor amiga, que no me soltó la mano ni un segundo. El juez escuchó a ambas partes. Daniela se esforzaba por parecer afectada. Dijo que yo había arruinado su reputación, que la acosaba, que la había hecho perder su trabajo. Su abogado usó frases como hostigamiento emocional y venganza motivada por celos. Yo apenas podía creer lo que escuchaba. Pero cuando fue mi turno, mi abogada sacó la artillería pesada. Las grabaciones, los correos falsos, el acceso remoto desde el celular de Iván. Todo. El juez se mantuvo serio, tomando notas. No dijo nada durante largo rato. Pero cuando vio el vídeo donde Daniela decía que todo esto lo hice por ti y que ya sembramos suficientes dudas en la empresa, noté cómo alzó las cejas. La balanza cambió ahí mismo. Mi abogada cerró su intervención diciendo: mi clienta no solo fue víctima de una traición emocional, sino de un ataque calculado para arruinar su vida profesional. Ha demostrado con evidencia contundente que fue blanco de una manipulación sistemática. Lo único que ha hecho es defender su nombre y recuperar su dignidad. Salimos de la sala en silencio. Daniela no me miró. Su rostro, por primera vez, no tenía esa actitud desafiante. Se veía nerviosa. Humana. Frágil. Pero no me dio pena. No después de todo. Una semana después llegó la resolución. El juez desestimó la demanda de Daniela por falta de pruebas y dio luz verde a la mía. El proceso legal siguió su curso, pero ya era un hecho, yo gané. No solo eso. En su intento por atacarme, Daniela terminó dejando más evidencia en su contra. Su abogado la abandonó. Y ella, según supe después por una fuente en común, se fue del país. Sin avisar, sin despedirse de nadie. Y entonces, por fin, todo se detuvo. Esa noche lloré. Pero esta vez, no por rabia, ni por dolor. Lloré de alivio. Como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Me senté en el balcón de mi nuevo apartamento, con una copa de vino en la mano, y respiré profundo. Me reconstruí sola. Me defendí sola. Me enfrenté a 2 personas que me subestimaron por completo, que pensaron que podían destruirme desde adentro sin que yo hiciera nada. Y aquí estoy. No quiero sonar como si gané una guerra, pero, en cierto modo, sí lo hice. Aunque todavía faltaba una última sorpresa. Un mes después de que todo se resolviera legalmente, estaba reorganizando unas cajas en mi nuevo apartamento cuando encontré algo que me dejó helada. Una vieja libreta de notas que usábamos Iván y yo para planear nuestras finanzas. No la había abierto desde que me mudé, pero al hojearla, encontré algo que no esperaba. Entre papeles sueltos y cuentas viejas, había un recibo bancario. Un retiro en efectivo por una cantidad alta, hecho en la misma semana en que comenzó mi problema en el trabajo. Curiosa, me puse a revisar mi antigua cuenta, la que usaba en ese entonces y que casi no tocaba, y vi que en efecto, alguien había hecho 2 retiros sin mi autorización. No eran cifras astronómicas, pero sí lo suficiente como para dejarme confundida. Llamé al banco. Verifiqué movimientos. Y ahí fue cuando todo encajó. Iván también me había robado dinero.
No solo me traicionó, no solo saboteó mi trabajo, también vació una cuenta que yo usaba para emergencias. En ese momento no sentí rabia. Ni siquiera dolor. Solo una especie de vacío. Como si me hubiera estado recuperando de una enfermedad, y de pronto me dijeran que había tenido más secuelas de las que pensaba. Pero esta vez no hice nada. Ni lo busqué, ni lo denuncié. Cerré la cuenta, dejé todo atrás. Porque entendí algo. Algunas guerras ya no se pelean con furia, sino con indiferencia. Y yo ya había ganado. Con los meses, fui reconstruyendo mi vida en serio. Comencé un pequeño proyecto propio, algo que siempre quise hacer pero que nunca me atreví por miedo al fracaso. Rodearme de nuevas personas, empezar relaciones sanas, cuidar de mí antes que de otros. Aprendí a estar sola, y a disfrutarlo. Un día, Laura me invitó a una reunión con antiguos compañeros de la universidad. Fui por cortesía, sin muchas ganas. Pero ahí conocí a alguien. No haré de esto una historia romántica, porque no lo es, pero fue lindo. Sano. Diferente. Me recordó que todavía había gente buena, sin dobles caras, sin secretos escondidos entre sonrisas. A veces me preguntan si perdoné a Iván. O a Daniela. Y siempre respondo lo mismo, no necesito perdonarlos, porque ya no ocupan espacio en mi vida. Lo que sí hice fue perdonarme a mí. Por haber dudado de mi intuición. Por haberme callado cuando algo me incomodaba. Por haberme aferrado a relaciones que ya estaban podridas desde adentro. Esta historia no termina con una gran venganza. Termina con algo mejor. Paz. ¿Fui yo la mala por tomar justicia por mi cuenta? ¿Debí haber sido más comprensiva, más paciente, menos fría? No lo sé. Lo único que sé es que me acusaron de algo que no hice, nadie me creyó, y aún así, salí de pie. Y esa es la mayor victoria que alguien puede tener. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar?